Este programa es clasificación B. Puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2. Es un foro de expresión y de análisis de asuntos contemporáneos que son valiosos e importantes para usted, su familia y su comunidad. Hoy vamos a hablar de algo que es la base de nuestra economía familiar y también de alguna manera de nuestro bienestar, de nuestro equilibrio emocional. La búsqueda y obtención de un buen trabajo. En tiempos contemporáneos, en los últimos años, ya no se habla de reclutamiento, capacitación y contratación de personal. Se habla de atracción de talento y más adelante de retención de talento, de desarrollo organizacional. Y tengo la fortuna de contar para esta charla con dos expertos en la materia. Ellos son la ingeniera Alejandra Segura y el licenciado con maestría también, Jorge Garibay Mora. Desde hace muchos años las empresas han desarrollado métodos para la búsqueda, la contratación y la capacitación de personal. ¿Cómo se hace hoy en día este proceso? ¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí en tu programa ahora con esta modalidad a distancia. Me gustaría comenzar platicándote cómo ha ido evolucionando los procesos de reclutamiento, de selección, de contratación y de retención de personal en las empresas. Entonces, prácticamente podemos ver que la práctica que antes se tenía en las organizaciones era entregar físicamente el currículum por parte de los candidatos, y el currículum que más hojas tenía, pues prácticamente en ese momento era el que más posibilidades tenía de ser tomado en cuenta, porque quiere decir que tiene muchos estudios y mucho soporte en evidencia de todo el proceso de su trayectoria, ¿no? Hoy día es algo completamente distinto. Podemos entender que ahora 15 años de trayectoria se tienen que sintetizar en máximo 2 hojas, y el no hacerlo implica que el candidato no tiene la capacidad de síntesis. Entonces eso ya de entrada ya ha sido modificado. Y también no hay prácticamente una empresa que no tenga plataformas tecnológicas que incorpore en sus procesos para poderse hacer llegar el talento. Y las entrevistas, hemos visto un proceso también mucho más centrado en las competencias y en las habilidades que única y exclusivamente pues la trayectoria y la típica entrevista, en donde únicamente se valida lo que se está leyendo en el currículum. Entonces ya va más centrada en estas habilidades sociales, estas habilidades de interacción y la capacidad de trabajar en equipo y de resolver problemas. En la parte de la contratación, la evolución que hemos visto prácticamente es que antes era una práctica que no era del todo legal tener periodos de prueba. Y pues la Ley Federal del Trabajo se ha modificado, ¿no? Tiempo atrás, no es algo reciente, hace algunos años, simplemente desde el 2012 y 2013, llega esta modificación para poder permitir a las empresas que se establezca un periodo de prueba para aquellas posiciones que son específicas, en estas posiciones que son especializadas en la naturaleza del negocio, y también en posiciones ejecutivas, ¿no? Entonces, como quiera, hay más claridad en la parte de la contratación, pero en donde está el principal reto y seguirá estando es en la parte de la retención, ¿no? La parte de la retención, porque vemos que cada vez más las nuevas generaciones, hoy ya no solamente los millennials, sino también los centennials, que hace 2 años prácticamente se están incorporando a una vida laboral como ya un ciudadano, pues finalmente tienen necesidades distintas y conectan de manera distinta. Entonces, para ellos, permanecer en una organización no es un proyecto a largo plazo, no es como antes, oye, yo entré a este lugar y ahí estuve todos los años hasta jubilarme. No, ellos buscan más que nada una experiencia de crecimiento, desarrollo, y si no lo obtienen en un periodo determinado muy corto,
pues finalmente van a buscar otro lugar, ¿no? Entonces, ese es el gran reto, sobre todo la retención, pero también desde el punto de vista de recurso humano, es cambiar el concepto de retención a no significa que los vayas a tener contigo toda la vida, y el que no los puedas contener o retener significa que fracasaste, ¿no? Lo importante es que ese periodo de máximo potencial lo puedas aprovechar y salga el talento de esta persona, del asociado, del trabajador, y también si decide dejarte, se vaya por una oportunidad mucho mejor a la que tú tienes, y eso no necesariamente significa que fracasaste en el proceso, ¿no? Entonces ese es parte de los retos que tenemos todos los que nos encargamos y nos dedicamos a la parte de recursos humanos. Las empresas hoy en día lo que buscan es desde un inicio para atraer al mejor talento. Lo que están buscando es darle las facilidades pues, en cuanto al transporte, que la persona, por ejemplo, si la empresa está lejos, buscar la mejor ruta desde un inicio, ¿no? Desde los filtros iniciales, preguntarle a la persona, oye, ¿vives cerca o tienes facilidad de poder llegar aquí? El otro tema súper importante es el tema de prestaciones. Las prestaciones son lo que más atrae a la gente, ¿no? Un tema de retención, por ejemplo, es darles seguro de gastos médicos mayores, a lo mejor seguro dental, o por ejemplo darles bonos de productividad o darles bonos de puntualidad. Eso alienta a la gente para, pues obviamente, estar a gusto en su empresa, en su lugar de trabajo y quedarse por mucho más tiempo, ¿no? Entonces estos métodos ayudan a la retención del talento y ayudan desde las búsquedas iniciales, ¿no? A decidir si estás contratando al mejor talento que puedes traer para cualquier área definida. Me doy cuenta de que te encuentras en el campo y desde allí nos enlazamos para obtener estas respuestas al cuestionario que da lugar a nuestra charla. Con la pandemia del COVID-19, muchas empresas han visto necesariamente trastocados sus sistemas tradicionales de producción. ¿Cómo va a cambiar el área de recursos humanos o de talento o de desarrollo organizacional, las áreas en las que usted es experto a partir de esta pandemia del COVID-19? Pues mira, en relación al COVID, algunos cambios que ha hecho en las organizaciones hoy día es que ha podido acelerar muchos procesos que estaban considerados como un paradigma, ¿no? Desde el trabajo remoto, como también algunos aspectos que tienen que ver con la balance de vida y la importancia de mantener una salud mental. Si bien la norma 035 nos había puesto a todos a trabajar en muchas cosas que habían quedado rezagadas, en cómo asegurar que tenemos los mecanismos adecuados para que los asociados estén en un ambiente laboral seguro, pues ahora con estas consecuencias que va a haber y que seguimos viendo y que seguiremos viviendo a lo largo de estos años, porque no es algo que sabemos que no es algo de meses, es algo que va a tomar tiempo y sobre todo va a tener muchas secuelas en la parte psicológica de nuestros asociados, de nuestros trabajadores. Entonces lo que ha hecho es que ha permitido darle importancia a muchas cosas que antes no eran una prioridad, ¿no? Como servicios médicos dentro de las instalaciones, atenciones adicionales como un paquete de beneficios. Entonces son aquellas cosas que realmente nos ha permitido brindar este balance de vida a aquellas posiciones que pensamos que necesariamente tenían que estar en sitio y hoy están trabajando de manera remota y de manera muy exitosa, ¿no? Entonces, evidentemente el COVID-19 vino a cambiar, a revolucionar y a meter el acelerador a todos aquellos planes que teníamos considerado desarrollar a lo largo de los siguientes años, pues ya prácticamente es una realidad y tenemos que ser muy astutos para saber cómo lo vamos incorporando de tal manera que esta nueva normalidad se convierta en algo en donde no baje la productividad. Muy interesante. Ingeniera Segura, en su opinión, este confinamiento que ha afectado el trabajo de las industrias, ¿cómo transformará la vida laboral de aquí en adelante? Es decir, hablamos del 2021 y el futuro que se puede prever. La pandemia de COVID-19 hoy en día ha traído cambios impactantes para todas las compañías, debido a que había algunas, quizás pequeñas o medianas, que todavía no tenían esta cultura de poder permitir a su gente trabajar desde casa
Y ahora con la pandemia, pues justo para evitar contagios, la gente se tiene que quedar en casa, ¿no? Sobre todo es más gente administrativa la que tiene ahorita esa facilidad. Y las empresas se han dado cuenta o han abierto esa visión de que la gente muchas veces trabaja más, es más productiva estando en su casa, porque tiene más tiempo de estar con la familia, porque tiene al mismo tiempo más tiempo de organizar sus responsabilidades, de organizar su trabajo y poner sus propios horarios, ¿no? Entonces esto ha ayudado en cierta forma también a disminuir, por ejemplo, el tráfico en la ciudad, ha disminuido costos para las compañías, como por ejemplo el tema de pagos de luz, tema de pago de gente que hace limpieza, pues bueno, ha sido pros y contras, ¿no? Recortes para estas personas, pero al mismo tiempo genera ciertos ahorros para las compañías. Entonces el cambio ha sido muy puntual, se ha visto en la mayoría de las compañías y ahora esto genera que las compañías puedan tener una mejor visión para poder permitir todavía este método pues durante mucho tiempo, ¿no? A largo plazo, como lo hacían ya las compañías internacionales. En adelante, será indispensable que las personas que aspiran a un puesto dentro de la industria dominen las tecnologías a distancia, las tecnologías que les permiten presentar reportes, subir información a plataformas digitales, manejar cámaras y micrófonos y estar presentes en reuniones virtuales a diferentes horas del día y de la noche? Mira, en relación a que si va a ser necesario poder dominar estas tecnologías para trabajo remoto, trabajo a distancia, definitivamente la brecha tecnológica va a tener que ser disminuida muy rápido, ¿no? Recordemos que es la primera vez que tenemos 4 generaciones coincidiendo en un ambiente laboral y también la brecha tecnológica no necesariamente tiene relación con la edad, sino también con esa capacidad de haberse adaptado a la tecnología. Una cuestión súper importante de la tecnología es que la tecnología evoluciona y nuestra empresa no necesariamente evoluciona a la par de esa tecnología. Es decir, que si la tecnología, por más que ha evolucionado, si yo no la incorporo en mis procesos, pues finalmente me quedo yo rezagado y pierdo productividad y pierdo eficiencia, eficacia y finalmente competitividad, ¿no? Entonces aquí lo importante es que el trabajo remoto realmente tanto para las pymes o las empresas de mayor tamaño finalmente se incorpore dentro de los procesos brindando herramientas tecnológicas, pero teniendo esta capacidad de que si yo no sé cómo utilizar una plataforma tecnológica que me va a permitir tener ese balance de vida cuando llevo mi trabajo a casa, pues entonces tengo que tener un mecanismo para poderme entrenar y poderme desarrollar en esa plataforma, ¿no? Entonces, lo importante de la empresa no solamente es que brinde esa solución, sino también que facilite y acerque a las personas a perderle ese miedo, ¿no? Y a saber que puede ser productivo desde su casa en un rincón de su hogar. Así es, en adelante será súper necesario que estas tecnologías se puedan incorporar al ambiente laboral, como por ejemplo ahorita que se ha vuelto súper necesario el Skype, otro ejemplo es Zoom Meetings o Google Meets, para hacer pues reuniones virtuales y que puedas unirte con tu equipo de trabajo y ver objetivos logrados, ver indicadores de las áreas. Es muy importante que la gente se pueda ir familiarizando cada día con estas plataformas. Estamos hablando de la retención de talento, que comienza con este proceso de búsqueda llamada atracción de talento y ya después el desarrollo del elemento humano de las organizaciones, de las industrias. Nuestros ponentes son Jorge Garibay Mora, licenciado en Psicología con maestría en Administración, diversos diplomados, una trayectoria ya de muchos años dentro de distintos tipos de industrias como las de alimentos, las de autopartes, universidades y otros espacios. Y también Alejandra Segura, quien es ingeniera industrial por el Tecnológico de Querétaro y ha trabajado en el área de atracción de talento en diferentes organizaciones transnacionales, en industria de alimentos y de otras áreas, de aeronáutica también. Quisiera preguntarles a nuestros ponentes, si son tan amables,
En su experiencia, desde su punto de vista, ¿cómo se realizarán en el futuro las entrevistas de trabajo? He leído, según una investigación que hice para este programa, que son ya robots, que son ya programados los esquemas mediante los cuales hay una serie de elementos para asegurarse de que la persona que contesta sea humana, no sea un robot, y se le envían varias pruebas mediante las cuales se hace un primer tamiz, una primera búsqueda entre las miles de solicitudes que recibe una gran organización para llenar vacantes en su área de personal. ¿Cómo serán estas entrevistas en el futuro? Alejandra Segura. Desde mi experiencia estando en el área de atracción de talento, las entrevistas hoy en día van a tener esa mayor facilidad de poderse dar por medio de estas plataformas, ya sea como Skype, como Zoom. Y esto, las ventajas que trae es que la persona obviamente puede estar haciéndolo desde su casa y no solo en la ciudad en donde tú estás reclutando, ¿no? Sino el reclutador puede estar en otra ciudad o puede estar en otro país y tener esa facilidad de poder decidir si la persona es el mejor talento para poderlo enviar. Muchísimas gracias, Alejandra. Ahora quisiéramos saber el punto de vista de Jorge Garibay. Las entrevistas de trabajo se realizan por aquellas personas que no necesariamente, esto es algo complicado de entender porque normalmente los puestos de entrada a recursos humanos, es decir, una persona que acaba de concluir su carrera y empieza a buscar experiencia laboral, el área de reclutamiento es un área muy solicitada por aquellos recién egresados de administración, de psicología, comunicación, pedagogía, ingeniería industrial, ¿no? Obviamente personas que decidan incorporar y llevar su vida laboral en esa trayectoria, ¿no? No necesariamente es haber estudiado recursos humanos, porque una carrera como tal de recursos humanos son pocas universidades las que lo ofrecen. Y bueno, finalmente la intención de la entrevista es que realmente esta persona, este ejecutivo, el nuevo ejecutivo que realiza este proceso de entrevista, pues tenga la capacidad de poder identificar ese talento, ¿no? Porque muchas veces podemos hablar de un ingeniero químico, una posición vacante de un ingeniero químico especializado en un proceso metalúrgico, y pues el recién egresado de administración, cuando le hablas de eso, no tiene que dominar todo el conocimiento técnico de la posición. Tiene que entender cuáles son las habilidades que requiere el manager de esa área para que esta persona pueda resolver y entender problemas, ¿no? Entonces, las entrevistas obviamente han ido evolucionando a lo largo, como lo hemos venido platicando, a lo largo del tiempo, y sobre todo también en las universidades cada vez vamos capacitando más a que no sea el típico proceso transaccional, sino tenga también que ver con la posibilidad de empatar con la cultura organizacional para que sea una situación satisfactoria por ambas partes. Muy amable, maestro Jorge Garibay. Para ellos que son expertos en entrevistas de trabajo, que ayudan a desarrollar los esquemas mediante los cuales se puede encontrar a la persona idónea para ocupar cierta vacante, cierto puesto de nueva creación o de que ya existía dentro de las organizaciones, ¿cómo harán los jóvenes para encontrar estas oportunidades y de qué manera la industria o la organización podrá evaluarlos? ¿Será fundamental un currículum vitae como antes, muy completo? ¿O cuál es ahora la estrategia que deben tener en cuenta los que buscan un trabajo? Alejandra Segura. Un currículum vitae no siempre te va a decir todo de la persona. Es súper importante, sí, porque te dice algunas competencias, algunas experiencias que ella trae, algunos retos que ha tenido la persona y que esto puede ayudar a uno de los filtros, al filtro inicial, pero no siempre un currículum te va a decir todo, ¿no? Siempre es súper importante entrevistar a la persona, conocerla inicialmente,
ver si tiene este fit cultural o si va a ser este match con la vacante para después poderlo entrevistar por competencias y conocer si es el mejor talento que puedes llevar a la empresa para esa vacante en específico. Muchísimas gracias, Alejandra. Quisiera hacerle la misma pregunta a Jorge Garibay Mora. Fíjate, me han hecho mucho esa pregunta, ¿no? Porque hay gente que tiene un nivel de frustración muy alto porque tiene una trayectoria espectacular, pero en papel, cuando ves el papel, ese primer contacto, no te lo proyecta, ¿no? Y al revés, hay unos currículums que tú los ves y dices, bueno, este cuate lo busco y quiero que firme mañana, ¿no? Y cuando lo entrevistas, te das cuenta que su competencia principal fue haber tenido la habilidad de venderse en papel, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es? Sí, es muy importante, pero lo importante es que el asociado, que el candidato, que tú como persona que buscas trabajo, sepas que lo primero es que logres tener ese punto de contacto. Hay que entender que la persona que está haciendo la búsqueda no se va a detener una hora a profundizar en tu currículum. Automáticamente, ¿no? Ahí no estás evaluando si tiene ganas, si quiere hacerlo, si tiene una excelente actitud. Lo primero es irte sobre el perfil que tú estás buscando, ¿no? Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Entonces, la persona que está haciendo la búsqueda tiene 30 segundos para rápidamente identificar, y lo más importante es que tenga esa visibilidad, que evidentemente tú cumples el perfil. Ya en entrevista, sea telefónica, sea por Skype, sea por FaceTime, lo que tú quieras, ya te ven desde una manera distinta, ¿no? Pero lo más importante, y comentas algunas otras cosas que han enriquecido, que han contribuido a tu desarrollo, pero lo más importante es que el currículum pueda transmitir ese nivel de profesionalismo y que cubres el perfil al cual estás aplicando. Sabemos que los sistemas universitarios están también pasando por una gran transformación. En el primer semestre del año 2020, aquellos que estaban estudiando el último año de su carrera tuvieron que graduarse, muchos, la mayor parte, en el mundo entero, de forma virtual. ¿Serán los trabajos de aquí en adelante también virtuales? ¿Cómo prepararse para esos cambios tecnológicos, además de los conocimientos que ya adquirieron en su universidad? ¿Cuál es el consejo que ustedes darían a los jóvenes que están terminando su carrera o a los que ya llegan a cierta edad y quieren iniciar su trabajo profesional, aunque no estén graduados de una universidad? ¿Qué puede hacer un muchacho con conocimientos técnicos o una persona madura que quiera hacer un cambio laboral? Una de mis recomendaciones sería que las personas que están estudiando en su último año de carrera pudieran integrarse lo más pronto al área laboral para de esta forma poder discernir y saber en qué área quieren estar, en qué área se van a querer desarrollar en su futuro. A mí me encanta esta parte porque tuve la oportunidad también a lo largo de mi trayectoria de estar dando clases a personas en los últimos semestres, y parte de lo que a mí me gusta mucho recomendar es que, porque lo veo, lo vivo con ellos, ¿no? Están a meses de terminar su carrera, y durante mucho tiempo, prácticamente toda su vida, todo ha sido nuevo, ¿no? Nuevo año escolar, nuevos maestros, nuevos compañeros, nuevas materias, todo nuevo. Y va a llegar un momento en que, una vez que acabas la carrera, te das cuenta que donde estás hay muchas cosas que no van con el mismo ritmo que estabas acostumbrado, ¿no? Entonces llega un momento en que empiezas a imaginar que toda tu vida te vas a dedicar a hacer exactamente esas funciones. Y entonces hay que entender que aquí es como así como la carrera universitaria, que son carreras, no son carreritas, pues aquí lo importante es que tú seas muy fiel a tu voz interior, de dónde está realmente tu pasión y tu vocación, para hacer de tu pasión tu proyecto de vida. Porque qué frustrante dedicarte a trabajar durante toda tu vida en algo que no te gusta y no te llena. Ahora, no tienes que saberlo cuando acabas la carrera. Empiezas un proceso para darte cuenta que te gusta y que no. Y entonces ahí es donde te puedes dar la oportunidad de indagar en algunas posiciones y decir, oye, yo siempre quise dedicarme al marketing, ¿no? Yo siempre quise dedicarme
a la parte de diseño de empaque, yo siempre quise dedicarme a la parte logística. Bueno, pues vive la experiencia y determina tú si efectivamente es lo que tú quieres, ¿no? Entonces, lo importante es saber que no se concluye un proceso cuando acaba la carrera en el sentido de que ya está definido y cerrado, ¿no? Empieza toda una aventura, y la aventura, el éxito de esa aventura y de esa historia que se va a contar es que escuchemos esa voz interior y seamos fieles a esa voz interior para que disfrutemos lo que estemos haciendo todo el tiempo y todos los días. Y no sea un trabajo, ¿no? O sea, sea algo que disfrutas y que además te pagan por hacerlo, ¿no? Yo quisiera simplemente concluir este programa haciendo una reflexión sobre la serie de cambios que va a haber en el futuro para los jóvenes, para los niños que en este momento se están preparando para la vida. Sin duda, pues una riqueza interior, una vida interna con muchas facetas será tan importante mañana como lo ha sido hasta el día de hoy. La humanidad continuará con nuevos retos, pero sabremos enfrentarlos y salir avante porque ya hemos superado terremotos, huracanes, pestes, sequías, conflictos armados entre naciones que han durado hasta 100 años. Hemos pasado las dos grandes guerras del siglo XX y la Guerra Fría que nos acechó y que estuvo a punto de trastocar la paz para siempre durante muchos años del siglo XX. En el siglo XXI son nuevos los derroteros y yo les deseo a usted, a su familia, las mejores posibilidades, los mejores augurios. Gracias a todos nuestros compañeros de audio, de edición, de video y de transmisión para que este programa llegue hasta sus pantallas. Gracias a nuestra productora Dora Pérez y a nuestra directora general Claudia Ivonne Hernández. Hasta la próxima en Suma 2.